El hombre de la esquina rosada es un cuento de Jorge Luis Borges que aparece en su libro Historia Universal de la Infamia. Narra un hecho de crónica roja que se sucede en una cantina de mala muerte en un barrio indigente de esos que circundan tristemente las grandes ciudades. Un testigo de los hechos le cuenta a Borges que una noche departía en compañía de un grupo de amigos en la cantina de su barrio, cuando de repente se apareció un matón de otro sector con su pandilla de acólitos, un tal Francisco Real apodado el Corralero, un tipo audaz, fornido y valentón que, abriéndose paso, empujando y manoteando a diestra y siniestra, empezó a vociferar buscando al guapo de ese gallinero, un sujeto de nombre Rosendo Juárez, alias el Pegador, que coincidentemente se hallaba en el fondo del rústico salón. En medio de la violencia de la entrada del Corralero, el propio narrador señala que él mismo termina siendo agredido, por lo que intenta sacar su navaja del saco, pero termina reculando al verse superado por la actitud y maneras violentas de Francisco Real. Finalmente el corralero da con Rosendo y lo reta a una pelea con cuchillo. Pero Juárez lo rechaza varias veces, ocasionando que todos quienes lo admiraban hasta entonces se decepcionen de su ídolo, incluida su querida, una mujer frondosa a la que llamaban la Lujanera, que, indignada con la negativa de su amante, además de despreciarlo, termina yéndose con el corralero, quien ni corto ni perezoso se lleva a la voluptuosa mujer a la oscuridad de la calle en busca de un lugar donde poder estar a solas. Desarrollado el incidente, el narrador señala que, molesto con la actitud de Rosendo, decide salir a la calle a divagar y mascullar su enojo y frustración. Desvaría en su mente e imagina dónde puede estar el corralero y la lujanera dando rienda suelta a sus pasiones carnales. Y luego de delirar en multitud de maldiciones, decide volver a la cantina a seguir con la fiesta. Pero unos momentos después ingresa abruptamente a la cantina la lujanera, visiblemente alterada, seguida de Francisco Real, que en un estado terrífico camina unos pocos pasos y se desploma en el suelo mortalmente herido. Y un par de minutos después fallece debido a un estoque recibido en su pecho. Los amigos de Francisco Real acusan a la lujanera de ser la asesina, pero ésta afirma que alguien apareció de la nada y retó al corralero y fue él quien lo mató, pero que no lo reconoció y que sin lugar a dudas no era Rosendo Juárez. Entonces el narrador le cuenta a Borges que tuvo que intervenir en ese momento para proteger a la mujer de las acusaciones recibidas. Las imputaciones terminan, sin embargo, cuando alguien anuncia que se acerca a la policía y, dado que nadie deseaba relacionarse con el crimen, deciden echar el cuerpo del corralero a un río que justamente cruzaba al lado de la cantina. El narrador señala que la lujanera aprovecha el momento y sale de la cantina, y unos momentos después lo hace él mismo. Y entonces indirectamente le cuenta a Borges que fue él, y no otro, quien atentó contra Francisco Real y que esa noche disfrutó de los favores de la lujanera. Este
Es un resumen sucinto del cuento de Borges, El hombre de la esquina rosada. Ahora bien, en mi opinión se trata de un cuento de crónica roja como tantos otros y que fácilmente se perdería en la mediocridad si no fuera por un componente del título del mismo. En este caso, La esquina rosada. Cuando terminé de leer el cuento, me pregunté, ¿quién mismo era el hombre de la esquina rosada y qué papel cumplía en la historia? Luego entendí que se refería al personaje que fungía de narrador, el mismo que fue menospreciado inconscientemente por el corralero, que fue decepcionado por Rosendo y que finalmente habría sido el asesino de Francisco Real, en circunstancias oportunistas y ventajosas, o eso lo establece el escenario del cuento. Pero, ¿por qué Borges se abstiene de dar el nombre al hombre que se mantenía en una esquina rosada de aquella cantina prosaica y desvencijada, mientras se desarrollaban los dramas en aquel escenario crudo y brutal? ¿Por qué Borges lo mantiene en el anonimato? Posiblemente porque Borges pretendía identificarlo como un elemento, como un simple elemento más de la manada, de la plebe, de la mediocridad social. Uno más del montón, un seguidor ignaro, un fan santurrón de los Rosendo Juárez o los Francisco Real, referentes de un mundo frívolo, violento y vanidoso. El color con el que estaba pintada la esquina de aquel muladar de borrachos, para el caso, el rosado, no es importante. Borges bien podía haber usado otro color. Es decir, el cuento bien pudo haberse llamado El hombre de la esquina azul, o roja, o verde, etc. Lo importante es que aquella seña, aquel distintivo, identificaba a un representante de la manada, otro pobre infeliz que vino a este mundo sin pena ni gloria y que, oculto o mimetizado en el montón, esperaba garantizarse protección e impunidad, cosa que finalmente consiguió gracias a la pluma de Borges.